El experimento del corazón coherente. Dicen que hay misterios que no pertenecen al mundo visible, sino a ese territorio silencioso, donde la mente y el corazón se encuentran sin que nadie lo note. Lugares donde el cuerpo deja de actuar como una máquina y se convierte en un receptor de señales que no entendemos. La historia que estás a punto de escuchar nació en uno de esos laboratorios donde la ciencia se aproxima peligrosamente a lo sagrado, donde el pulso humano late como un código que aún no sabemos descifrar. Un sitio escondido entre colinas anónimas, en un país que prefirió no aparecer en registros oficiales, porque lo que se descubrió allí no debía, bajo ninguna circunstancia, alcanzar al público. Todo comenzó con un grupo de investigadores que se negaban a aceptar que el corazón fuera únicamente una bomba biológica. Sospechaban que dentro de él existía algo más, un tipo de orden invisible, una inteligencia primitiva que se comunicaba con el cerebro incluso antes de que el pensamiento pudiera formarse. No era filosofía, no era creencia, era un patrón repetido una y otra vez en experimentos que nadie se atrevía a publicar por miedo a abrir una puerta imposible de cerrar. Durante una noche de invierno, cuando el viento golpeaba los ventanales del laboratorio, como si quisiera entrar, uno de los científicos activó un protocolo no autorizado, encendió sensores, cámaras térmicas, campos electromagnéticos y un dispositivo que nunca había sido probado fuera de simulaciones. Lo llamaban el sincronizador. Su propósito era simple y aterrador: forzar al corazón humano a entrar en un estado de coherencia absoluta, ese ritmo perfecto que solo aparece en momentos de éxtasis espiritual, conexión profunda, o según los antiguos, cuando el alma intenta recordar de dónde viene. A la sala ingresó un voluntario anónimo, un hombre que buscaba respuestas que la vida ya no le daba. Se sentó en la camilla metálica, cerró los ojos y respiró lento, como si el aire cargara memoria. Los sensores comenzaron a registrar patrones que desafiaban la lógica. El corazón del sujeto empezaba a latir con una fluidez antinatural, como si algo fuera de él estuviera guiando cada impulso eléctrico. Entonces, ocurrió lo imposible. Las luces titilaron. El sincronizador aumentó su frecuencia. En los monitores apareció un patrón geométrico que nadie en la sala había visto. Era una figura en constante movimiento, como un mandala vivo, hecho únicamente de pulsos cardíacos. Y mientras esa figura se expandía, el voluntario comenzó a hablar en un tono que no parecía suyo. No era trance, no era delirio, era una voz que parecía venir de un lugar que nadie comprendía. Aquella noche, el equipo aprendió que el corazón no solo responde a emociones, también emite algo que no sabían nombrar. Algo que, si se entiende, podría convertirse en un puente entre dimensiones internas que siempre creímos inaccesibles. Si sientes que algo dentro de ti reacciona a estas palabras, suscríbete, porque lo que sigue no solo revelará un experimento prohibido, sino un mapa oculto dentro de tu propio pecho. La filtración de aquella noche nunca debió abandonar los muros del laboratorio, pero alguien, movido por miedo o por conciencia, permitió que los datos viajaran más lejos de lo previsto. En ellos no solo aparecía la figura geométrica que emergió del corazón del voluntario, sino también una serie de anomalías que desconcertaron incluso a los científicos más escépticos. Durante exactamente 3 minutos y 43 segundos, el campo electromagnético del sujeto aumentó con una intensidad que ningún modelo previo podía explicar. Aquella expansión rodeó su cuerpo como un halo invisible, modificando incluso la temperatura del aire a su alrededor. Los investigadores no entendían cómo era posible, pero el corazón había asumido el control del sistema nervioso y estaba enviando señales al cerebro con una claridad jamás registrada. Fue entonces cuando comenzaron a revisar antiguos manuscritos, textos olvidados y fragmentos de tradiciones místicas que mencionaban un concepto similar. Los egipcios lo llamaban la llama interna. Los sumerios hablaban del enlace entre mundos. Las culturas mesoamericanas lo asociaban al puente que une al humano con lo divino. En todas estas fuentes se repetía una idea: que la ciencia moderna
había ignorado durante siglos. El corazón no es solo un órgano, sino un centro de percepción, capaz de almacenar memoria e intención, y un tipo de energía que no encaja en ningún instrumento convencional. La investigación dio un salto inesperado, cuando uno de los científicos recordó un documento clasificado que había leído. Durante su formación, describía un proyecto militar que intentó utilizar estados de coherencia cardíaca para mejorar la intuición de soldados en misiones de alto riesgo. Según el informe, algunos sujetos lograron anticipar eventos antes de que ocurrieran, como si su corazón percibiera información que la mente aún no había recibido. El proyecto fue cancelado abruptamente, etiquetado como peligroso por sus posibles implicaciones en la percepción humana. Al conectar estos antecedentes con lo que había sucedido aquella noche, la conclusión se volvió inevitable. Estaban frente a un puente biológico hacia un nivel de conciencia que la ciencia nunca había querido aceptar. El sincronizador no había creado nada nuevo, solo había amplificado algo que siempre estuvo allí, silencioso, esperando a ser recordado. A medida que esta revelación comenzaba a tomar forma, el equipo sintió un vértigo colectivo. Sabían que si continuaban adelante, lo que descubrieran podría desafiar la frontera entre ciencia y espiritualidad, entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Por primera vez en la historia moderna, la coherencia cardíaca dejaba de ser un concepto anecdótico para convertirse en un fenómeno que podía abrir puertas desconocidas. Algo en tu interior ya lo sabe. Si esta revelación te inquieta y te atrae al mismo tiempo, suscríbete. Este misterio apenas comienza. Lo que ocurrió después no se registró en ningún informe oficial. No hubo gráficos, no hubo tablas, no hubo explicaciones que pudieran tranquilizar a quienes buscaban racionalidad en un evento que ya había dejado de ser racional. Porque aquella noche, mientras el voluntario alcanzaba el estado de coherencia absoluta, algo más comenzó a suceder dentro de la sala. Una presencia, casi imperceptible, comenzó a manifestarse en el ambiente. No era una figura, ni una sombra, ni un sonido. Era una sensación ancestral, como si el aire hubiera adquirido memoria y la propia habitación respirara al mismo ritmo que el corazón del sujeto. Uno de los investigadores, incapaz de contener el temblor en sus manos, acercó los sensores para revisar el comportamiento del cerebro. Lo que encontró desafió todo lo conocido. El corazón estaba enviando impulsos antes de cada respuesta cerebral, no después. Era como si supiera lo que iba a ocurrir unos instantes antes de que el pensamiento se formara. A este fenómeno lo llamarían tiempo anticipado. Una ventana breve pero poderosa en la que el corazón parecía percibir la realidad de una forma distinta, más amplia, más profunda, como si no estuviera limitado por el espacio, ni por la línea recta del tiempo. Para comprenderlo, recurrieron a algo que durante décadas se había considerado pseudociencia. Sabían que era un riesgo, pero ya no tenían otra opción. Revisaron investigaciones sobre campos toroidales, resonancia interna y conexiones emocionales a distancia. Allí encontraron un patrón inquietante. Cuando dos personas entraban en coherencia cardíaca al mismo tiempo, sus campos se sincronizaban sin necesidad de contacto físico. Era como si el corazón de uno pudiera escuchar el corazón del otro, incluso estando a kilómetros de distancia. Fue entonces cuando decidieron realizar una prueba que cambiaría por completo el destino del experimento. Llevaron a otra persona a una sala distinta, sin comunicación visual ni auditiva, con el voluntario principal. Le pidieron que respirara lento, que se calmara, que intentara sentir su propio corazón. Sin saberlo, esa persona comenzó a replicar el mismo patrón geométrico que el voluntario estaba generando en la sala principal. Ninguna máquina había transmitido datos, ninguna señal había sido enviada por canales conocidos. Era una comunicación silenciosa, directa, primitiva y profundamente humana. La conclusión que surgió fue casi perturbadora. El corazón humano podría ser un emisor y receptor de información emocional y energética. Una antena que opera en frecuencias
que no entendemos. Si esto era cierto, entonces cada persona guarda dentro de sí un potencial inmenso, una llave que podría abrir puertas hacia percepciones que hoy consideraríamos imposibles. Si algo dentro de ti late distinto mientras escuchas esto, no es casualidad. Suscríbete si sientes que algo te llama desde un lugar que no sabes nombrar. Lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la manera en que entiendes tu propia existencia. Cuando los investigadores comprendieron la magnitud de lo que habían provocado, un silencio denso cayó sobre el laboratorio. Era el tipo de silencio que antecede a las revelaciones que no se pueden deshacer, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Todos sabían que habían cruzado una frontera, una que la ciencia siempre había evitado por temor a enfrentar un hecho incómodo, que el corazón, ese órgano al que redujeron a función mecánica, podría esconder un nivel de inteligencia anterior al pensamiento humano. Fue en ese momento cuando el voluntario abrió los ojos. No parecía confundido ni alterado, tampoco mostraba señales de dolor, pero su mirada tenía un brillo imposible, como si hubiera visto algo que los demás eran incapaces de percibir. Su pulso seguía estable, más perfecto que cualquier patrón cardíaco registrado en un humano en estado de reposo. El sincronizador seguía recibiendo la figura geométrica, ahora más compleja, casi fractal, expandiéndose como una flor luminosa, hecha exclusivamente de pulsos electromagnéticos. La voz del sujeto volvió a surgir, pausada, profunda, con un tono que no coincidía con su personalidad ni con sus registros vocales previos. Dijo algo que quedó grabado en la memoria de quienes estaban allí. Expresó que el corazón no solo siente y recuerda, sino que observa, que posee un tipo de percepción antigua, que el cerebro perdió cuando la humanidad comenzó a confiar únicamente en la lógica. Aseguró que el corazón guarda un mapa, una especie de brújula capaz de orientarnos hacia decisiones que nuestra mente no puede comprender, pero que nuestro ser más profundo sí reconoce. A continuación, el voluntario describió una visión. Habló de un tejido luminoso que une a todas las personas, una red que vibra con cada emoción humana, cada pensamiento negativo, cada miedo, cada acto de amor. Todo se registra en esa matriz invisible. Según él, la coherencia cardíaca permite ver ese entramado como realmente es, sin distorsiones, sin filtros, como si se levantara un velo. La humanidad, dijo, ha olvidado que forma parte de algo más grande, y que el corazón es la clave para recordar. Los científicos se miraron entre sí. Habían realizado experimentos con ondas cerebrales durante décadas, y jamás registraron un nivel de sincronización tan elevado entre cuerpo, mente y entorno. En aquel instante, comprendieron que el experimento no solo revelaba una propiedad oculta del corazón, sino que evidenciaba una realidad interconectada que la ciencia moderna había fragmentado por comodidad. La última frase pronunciada por el voluntario fue la que cambió para siempre el rumbo del proyecto. Susurró que, si más humanos alcanzaran ese estado, el mundo entero podría alterar su curso. Las guerras, los conflictos, el dolor colectivo, todo podría transformarse si suficientes corazones latieran en coherencia, como si un mismo pulso pudiera reescribir la historia. Las autoridades no tardaron en intervenir, sellaron el laboratorio, confiscaron los equipos y clasificaron todo lo ocurrido con el nivel de secreto más alto posible. El experimento del corazón coherente se convirtió en un susurro, en un rumor prohibido, en una verdad que solo unos pocos valientes se atrevieron a seguir estudiando desde las sombras. Pero la pregunta quedó suspendida en la oscuridad del archivo prohibido. Ansí el corazón puede percibir más allá de lo visible. ¿Qué otras capacidades humanas han sido silenciadas por miedo a despertar nuestro verdadero potencial? Años después de que el laboratorio fuera clausurado y sus investigadores dispersados, una copia oculta de los datos del experimento comenzó a circular en foros privados, en conversaciones encriptadas y en pequeños grupos que buscaban comprender aquello que la ciencia había intentado
enterrado. Entre esos documentos aparecía la imagen más inquietante de todas, en la figura geométrica formada por los pulsos del corazón. No era un simple patrón, era un símbolo vivo, un lenguaje que parecía evolucionar según la coherencia emocional del sujeto. Quienes lo analizaban afirmaban que aquel diseño recordaba estructuras presentes en la naturaleza, como espirales, campos torradelis y las formas que adopta la energía cuando se organiza en estados de armonía. Pero lo más perturbador no era la figura, era lo que ocurría al observarla. Personas que pasaban demasiado tiempo mirando aquel patrón aseguraban sentir un cambio sutil en su propio ritmo cardíaco. Algunos describieron una calma profunda, otros una especie de expansión interna, difícil de explicar con palabras. La conclusión era clara y peligrosa: el corazón humano, en estado de coherencia, podría transmitir información que afecta a quienes lo observan, incluso sin estar presentes físicamente. Este efecto, que los antiguos llamaban resonancia del alma, volvía a surgir en pleno siglo moderno como una señal ignorada durante demasiado tiempo. En aquellos archivos también se encontraba la transcripción completa de lo que el voluntario dijo bajo el estado de coherencia absoluta. Una frase resaltaba sobre todas las demás, como si hubiera sido escrita para quien tuviera el valor de encontrarla. Afirmaba que la humanidad no está desconectada por accidente, sino por olvido, que el corazón es el puente entre lo que somos y lo que dejamos de escuchar, y que si suficientes personas lograran recordar ese ritmo primordial, el mundo no solo cambiaría, sino que despertaría. Quienes estudiaron esa declaración no pudieron evitar pensar en sus implicaciones. Si el corazón es capaz de percibir antes que el cerebro, de conectarse con otros corazones a distancia y de registrar aquello que el pensamiento no logra, entonces el ser humano posee un nivel de conciencia que apenas comienza a descubrir. El experimento, lejos de ser un accidente científico, podría haber sido la primera grieta en un muro construido durante siglos para mantenernos alejados de lo que realmente somos. Hoy, ese patrón prohibido sigue circulando en las sombras. Algunos lo consideran una amenaza, otros una puerta. Pero para quienes han comenzado a sentir que dentro de su pecho hay algo más que un latido mecánico, el experimento del corazón coherente se ha convertido en una revelación silenciosa, un recordatorio de que existe un conocimiento ancestral que está vivo, esperando que lo escuchemos. Tal vez por eso estás aquí. Tal vez por eso algo dentro de ti reaccionó desde la primera palabra, porque el corazón no solo late, también recuerda, observa y guía. Y cuando decide hablar, el mundo entero guarda silencio. Si sientes que esta historia tocó algo que no sabías que estaba despierto, suscríbete, porque hay secretos que solo se revelan a quienes están listos para escucharlos. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.